Sí, mira, Elvis, cuando estamos haciendo esta conversación, dijimos que el profesor, la profesora cuando planifica, lo primero que hace es reflexiona, piensa. Y piensa en ese sujeto que va a aprender, piensa en esos 20 niños de primer grado, segundo grado, o piensa en esos 20 niños que son de distintos grados, en el caso de las escuelas multigrado que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, reflexiona quién es ese sujeto que va a aprender y cómo es ese sujeto que va a aprender. Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que no debe estar ausente en todo profesor cuando planifica, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo es? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que va a aprender? ¿No? Que está asociada con la demanda del currículo, ¿no? ¿Qué es lo que el currículo señala? Lo que un niño o una niña en un grado, en un ciclo debe aprender. Entonces el profesor también debe saber exactamente qué le corresponde aprender en un grado, en un aprendizaje a ese niño o esa niña, ¿no? Y ahí va la tercera pregunta, es como, ¿cómo es este niño? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué necesita aprender? Entonces, la tercera pregunta es aquella que el profesor tiene que responderse. ¿Cómo hago? ¿O con qué recursos? ¿Con qué metodologías? ¿Con qué estrategias hago posible para que este niño o esta niña logre aquello que necesita aprender en un grado, ¿no? Entonces, y teniendo eso claro, seguidamente se pregunta entonces, ¿y cómo sé que todo esto ha aprendido? ¿No? Que tiene que ver con la evaluación. Entonces creo que son esas preguntas claves que todo profesor tiene que ser consciente que en todo proceso de planificación o programación tiene que ir volviendo a pensar, tiene que ir preguntándose y teniendo cada vez más claro, pero siempre su niño como punto de partida. Claro. Lo que dices es muy importante porque ayuda a que el maestro entienda que la planificación curricular, más que un formato, es un proceso que permite identificar aquellas variables que van a contribuir para que haya aprendizajes de calidad. A mí siempre me ha funcionado, cuando trabajo con maestros, me ha funcionado siempre decirles que en todas partes del mundo la programación tiene elementos que son indispensables y que responde a preguntas que no pueden dejar de estar. Independientemente de que la programación sea curricular o no, en toda programación tú siempre tienes que saber qué quiero lograr. Siempre tienes que saber cómo voy a lograr ese propósito, ¿no? Siempre tienes que saber con qué recursos voy a contar para alcanzar ese propósito. ¿En qué tiempo voy a alcanzar ese propósito? ¿Dónde, en qué lugar voy a realizar mis actividades para alcanzar ese propósito? Y finalmente, ¿cómo puedo corroborar si alcancé el propósito o no alcancé el propósito? Entonces, esas preguntas tú las trasladas a la planificación curricular y vas a encontrar los elementos que son indispensables, que tienes un propósito, que en este caso será el desarrollo de las competencias, que tienes un conjunto de estrategias que te permiten desarrollar las competencias, que tienes un conjunto de recursos y materiales que te ayudan al desarrollo de las competencias, que tienes un tiempo disponible para alcanzar lo que has planificado y que tienes que darte cuenta de cómo vas a evaluar para corroborar si realmente los estudiantes alcanzaron las competencias o no. Entonces, esos elementos son los que no deben faltar en una planificación curricular, no importa el nivel. Independientemente del nivel, independientemente del formato. Lo que pasa es que a veces nos concentramos tanto en el formato que le damos demasiada importancia. Y ojo, con esto no queremos decir que no haya formato. Tiene que haber un formato. Cuando uno hace su planificación, llega irremediablemente a un formato. Lo que queremos decir que no hay un solo formato, que hay varias formas de organizar esos elementos, ¿no? Claro, un formato le ayuda a organizar esas preguntas que son indispensables para planificar o programar. Pero no hay una sola forma, tú lo puedes organizar de una manera y yo de otra manera, ¿no? Exactamente. Lo importante es que estén todos esos elementos y lo más importante, la calidad. Que haya relación entre esos elementos y que todos ellos nos permitan el logro de los propósitos. Completamente de acuerdo.